Alaska, la última frontera americana, un paraíso salvaje de montañas nevadas, ríos cristalinos y auroras boreales que bailan en el cielo nocturno. El lugar donde los aventureros buscan fortuna en las minas de oro, donde los pescadores llenan sus barcos de salmón y cangrejo real, donde el petróleo brota de la tierra generando miles de millones en riqueza. Un estado donde cada habitante recibe un cheque anual solo por vivir allí, donde valientes cazadores dominan la naturaleza y supervivientes construyen cabañas remotas para vivir en total libertad. Al menos eso es lo que nos muestran los reality shows y las postales. Pero, ¿y si te dijera que existe otro Alaska? Un Alaska invisible, brutal, donde la pobreza es más fría que el propio invierno. Hoy, Bello Mundo te llevará al interior de esta realidad oculta, revelando cómo es ser pobre en el estado más helado de América, donde sobrevivir va mucho más allá de soportar las temperaturas bajo cero. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Antes de sumergirnos en la realidad de la pobreza en Alaska, vale la pena entender qué hace que este lugar sea tan único y tan complicado. Primero, el tamaño. Alaska es el estado más grande de Estados Unidos. Tiene más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, Alaska es casi 3 veces más grande que toda España. O Alaska tiene una superficie tan grande que cabría toda España dentro de ella casi 4 veces, y aún sobraría espacio. Este pedazo de tierra helada se encuentra en el extremo noroeste del continente. Limita con Canadá al este, está bañado por el Océano Pacífico al sur, por el mar de Bering al oeste y por el mar Ártico al norte. Y no está unido a los demás estados estadounidenses. Para llegar allí por tierra, hay que atravesar todo Canadá. Desde Seattle, en la costa oeste, hasta Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, hay más de 3.000 kilómetros de carretera. El clima tampoco ayuda. En el interior, el invierno puede alcanzar fácilmente los 50 grados bajo cero. En Fairbanks, una de las ciudades más templadas de la región, la temperatura media en invierno es de 23 grados bajo cero. En verano, la media sube a unos 17 grados positivos. La variación es brutal. En las zonas costeras, como Anchorage y Juneau, el mar ayuda a suavizar un poco el frío, pero sigue haciendo un frío que pela. Y en el extremo norte, en Utqiagvik, que hasta hace poco se llamaba Barrow, el sol desaparece durante más de 60 días en invierno. Y en verano, al contrario, el sol no se pone. Permanece todo el tiempo en el cielo. Es el llamado sol de medianoche. Por cierto, si quieres saber más sobre este lugar, hemos hecho un vídeo solo sobre esto. Cuando termine este episodio, búscalo aquí en el canal. 10 datos impactantes sobre la ciudad más remota de América que te dejarán sin palabras. Y te dejarán realmente sin palabras. Este lugar es un poco loco. Y por si todo esto no fuera ya un reto, más del 80% de las comunidades del estado no tienen carreteras. Así es, son las llamadas aldeas del bosque, a las que solo se puede llegar en avión, barco, moto de nieve o, a veces, por la carretera de hielo, cuando el río se congela. Ahora piensa, si ya es difícil vivir aquí con dinero, imagínate sin él. Número 2. El Alaska que nadie muestra. Cuando la mayoría de la gente piensa en Alaska, la imagen es casi siempre la misma. Glaciares gigantes, osos pescando salmones, montañas cubiertas de nieve y el cielo iluminado por auroras boreales. Parece el escenario de un cuento de hadas congelado. Y los programas de televisión no hacen más que reforzar esta imagen. Aventureros valientes enfrentándose a la naturaleza salvaje, pescadores desafiando mares furiosos, familias aisladas que viven de la tierra, como en los viejos tiempos. Una tierra de oportunidades, donde la naturaleza lo ofrece todo, si te atreves a ir a buscarlo. Y los ejemplos son numerosos. La televisión ayuda a reforzar ese sueño.
Programas como Life Below Zero, que se emite en History, muestran a los habitantes enfrentándose al frío extremo con valentía. Ya Alaska, The Last Frontier de Discovery Plus, sigue a una familia que vive de la tierra, cazando y cultivando como en los viejos tiempos. Y por supuesto, está el famoso Deadliest Catch, con pescadores que desafían las tormentas en el mar de Bering en busca de cangrejos gigantes. La impresión que queda es una sola. Todo el mundo allí vive en medio de la nada, con una escopeta en una mano y un hacha en la otra, casi héroes de la naturaleza. Pero, ¿y el otro lado? ¿El lado que no aparece en las fotos turísticas ni en los reality shows? Es el Alaska donde casi el 12% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, donde comunidades enteras se enfrentan a alarmantes tasas de intentos de suicidio, abuso de sustancias y violencia doméstica, donde el aislamiento no es un estilo de vida, es una prisión geográfica, que lo dificulta todo: la comida, los medicamentos, la escuela, las oportunidades. Es el Alaska donde el costo de vida es surrealista, donde un galón de leche cuesta 3 veces más que en California, donde calentar la casa consume la mitad de los ingresos. Y vivir mal no solo significa incomodidad, significa arriesgar la vida cuando la temperatura baja a 40 grados, bajo cero. Esa es la Alaska invisible, donde ser pobre no es solo tener poco, es sobrevivir, todos los días, en uno de los lugares más hostiles del planeta. Y es de esa Alaska de la que vamos a hablar hoy. Número 3. Historia y economía. Pueblos como los Inupiaq, los Yupik, los Aleutianos y muchos otros vivían aquí hace miles de años. Son grupos con lenguas, costumbres y culturas propias, popularmente llamados esquimales, aunque este término no representa bien quiénes son. Y no solo sobrevivieron, aprendieron a vivir del hielo. Cazaban, pescaban, recolectaban lo que la tierra les daba, todo en armonía con las estaciones y con el medio ambiente. El cambio comenzó en el siglo XVIII, con la llegada de los rusos. Vinieron en busca de las pieles de foca, que valían una fortuna, y obligaron a los nativos a cazar para ellos, casi en régimen de esclavitud. Luego, en 1867, Rusia vendió el territorio a los Estados Unidos por poco más de $7 millones. Mucha gente pensó que el gobierno estadounidense había hecho el tonto. Llamaron a la compra el frigorífico de Seward o el elefante blanco de Seward, en referencia a William Seward, secretario de Estado estadounidense que firmó el cheque. Pero entonces llegó el oro. En 1896 se descubrió una mina en el Yukón, muy cerca de allí. Comenzó la fiebre del oro. Mucha gente subió por el mapa en busca de fortuna. La mayoría no encontró nada, pero muchos se quedaron y crearon pueblos, ciudades, comunidades. El verdadero boom llegó en los años 60, con el petróleo. Se creó el oleoducto y el llamado Fondo Permanente, ese bono que el Estado paga cada año a los residentes. En 2024 fue de alrededor de $1.300 por persona. ¿El problema? Que eso ni siquiera paga un mes de calefacción, y ya lo entenderán. Número 4. La pobreza en cifras. No toda la pobreza se ve a simple vista. En Alaska suele esconderse tras los bosques, los glaciares y las bonificaciones anuales del petróleo. Para comprender la magnitud del problema, primero hay que saber a quién considera pobre el gobierno. En 2025, una familia de 4 personas entra en esta categoría si gana menos de $31.200 al año. Esta cifra es la misma en todo el país, pero aquí ese dinero apenas cubre lo básico durante unos meses. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, más de 80.000 personas viven por debajo de este umbral en el estado. Entre los niños, la cifra supera el 15%, pero la situación empeora.
Un estudio de la Poor People's Campaign señala que casi el 42% de los residentes se encuentran en la franja denominada bajos ingresos, es decir, ganan hasta el doble del umbral de la pobreza. Trabajan, tienen un salario, pero viven al límite. Una factura atrasada y todo se derrumba. Para que se haga una idea, en 2023, más de 27.000 familias ya tenían atrasos en el pago del alquiler o la hipoteca. Y en Alaska no solo pesa el techo, lo pesa todo. Número 5. El coste de la vida. A primera vista, parece un lugar lleno de oportunidades, pero basta con entrar en el mercado o recibir la factura de la luz para darse cuenta. Aquí, vivir es caro, muy caro. Y no estamos hablando de lujos, ¿eh? Un galón de leche puede llegar a costar $10. Un paquete de pañales, 30. ¿Calentar una casa pequeña durante el invierno? De $500 a $800 al mes. Y el alquiler de una habitación en Anchorage ya supera los 1.200. Según la plataforma Remitly, el coste de la vida es un 25% más alto que la media estadounidense. Y eso solo en las grandes ciudades. En comunidades remotas, todo se duplica, triplica, incluso quintuplica su precio. La razón es simple. Casi todo tiene que ser transportado por avión o barco. En pueblos como Hooper Bay o Kivalina, una docena de huevos puede costar $15. Un paquete de papel higiénico, 28. Eso cuando el avión puede aterrizar. Y el problema no es solo la comida. El combustible para calentar una casa puede consumir hasta la mitad de los ingresos familiares. En lugares como Noatak o Anaktubuk Pass, el galón llega a costar $12. Según el sitio web UpNest, una familia puede gastar más de $7.000 al año solo para mantener la casa caliente. Incluso en ciudades más grandes, como Anchorage o Juneau, los costes son elevados. Un apartamento de 2 habitaciones ronda los $1.500 al mes. Y eso sin hablar de la luz, el gas o internet, que en muchos lugares cuesta $300 al mes y apenas carga una página. Al final, lo que queda es una ecuación imposible. Comer o calentar la casa, comprar medicinas o pagar el alquiler, mantener la luz o comprar ropa para el invierno. Es una matemática cruel, y todos los días hay que elegir qué comprar y qué retrasar. Y aquí, retrasar no solo significa endeudarse, significa vivir en el frío sin saber si se tendrá un lugar decente donde dormir el mes siguiente. Número 6. Vivienda. Aquí, tener un techo no es solo comodidad, es supervivencia. Durante los largos y brutales inviernos, vivir en malas condiciones puede ser mortal. Y aún así, el Estado se enfrenta a una de las peores crisis de vivienda del país. En ciudades como Anchorage, el alquiler medio de 2 habitaciones supera los $1.500. Quienes ganan el salario mínimo gastan más de la mitad de sus ingresos solo en vivienda, cuando consiguen encontrarla. La oferta es escasa, los inmuebles son antiguos y los programas sociales tienen listas de espera de años. En las comunidades rurales, donde viven muchas familias nativas, la situación es aún peor. Es habitual encontrar 3 generaciones viviendo en un espacio minúsculo. Según el informe Alaska Safe Housing Assessment Report de 2024, alrededor del 40% de las viviendas en estas zonas están superpobladas, con casi 3 personas por habitación. Y no son casas en buenas condiciones. Muchas fueron construidas hace décadas, con materiales de mala calidad y sin ningún tipo de preparación para el frío. ¿El resultado? Paredes mohosas, suelos podridos, aislamiento deficiente. El 20% de estas casas ni siquiera tienen agua corriente. El baño es un cubo de plástico, el famoso Honey Bucket. Esto tiene un impacto directo en la salud. Los niños y los ancianos viven enfermos, con infecciones y problemas respiratorios. Y luego está el permafrost,
que se está derritiendo y hundiendo las casas. En lugares como Newtok y Kivalina, pueblos enteros se han visto obligados a trasladarse. Sin hogar, hay gente viviendo en tiendas de campaña en los bosques de Anchorage, ocupando edificios abandonados o escondidos en túneles de calefacción. Más de 3.000 personas se encuentran en esta situación. Y en los días más fríos, el único refugio es una plaza disputada en los pocos centros abarrotados de la ciudad. Número 7. Alimentación. Un lugar lleno de ríos, salmones, bosques, animales salvajes. Y sin embargo, hay gente que no sabe cuándo será su próxima comida. No es una exageración. Alrededor de 95.000 personas viven en situación de inseguridad alimentaria, lo que supone aproximadamente el 13% de la población. En zonas aisladas y comunidades nativas, esta cifra alcanza a 1 de cada 4 habitantes. ¿El principal culpable? El precio. Una sandía cuesta $40, una bolsa de patatas, 30, una docena de huevos, 15, y en lugares más remotos, el precio puede triplicarse. Quienes tienen familias numerosas y pocos recursos terminan alimentándose de conservas, fideos instantáneos y pan duro. Los alimentos frescos se han convertido en un artículo de lujo, y la factura la paga la salud. Diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades que antes no existían aquí y que ahora son habituales. En el pasado, los pueblos indígenas se las arreglaban con lo que les daba la tierra. Cazaban, pescaban, recolectaban frutos silvestres. Pero hoy en día, el clima ha cambiado, los animales han desaparecido, la gasolina es cara y las leyes de caza solo lo dificultan. Sin barco, sin munición, sin red, no hay comida. Y hay otro problema. Los más jóvenes ya no saben cazar. La cultura alimentaria tradicional está desapareciendo con los mayores. Mucha gente depende del SNAP, el Programa de Asistencia Alimentaria. En 2023, más de 105.000 personas se beneficiaban de este programa. Pero, aún así, los bancos de alimentos están siempre llenos. Las donaciones son muy disputadas. Y en el interior, cada uno se las apaña como puede. Quien no tiene un mercado cerca, espera al barco. Quien no tiene barco, espera al vecino. Comer por aquí requiere suerte, adaptación y mucha creatividad. Número 8. Salud. De las 229 comunidades del estado, más de 200 no tienen carretera. Así es. Para mucha gente, ir al médico significa coger un avión. Y cuando el tiempo se pone malo, lo cual no es raro, no hay vuelos, no hay ambulancias, no hay ayuda. En varios pueblos, la atención la presta un auxiliar sanitario, un técnico con formación básica, sin infraestructura ni equipamiento. Si la situación es más grave, el paciente debe ser evacuado en avión a un hospital regional. Pero eso puede llevar horas, a veces días. Y durante una tormenta de nieve, ni siquiera eso. Hay casos de partos asistidos por teléfono, con el médico dando instrucciones a los familiares a distancia, porque el avión no pudo aterrizar. Y todo esto tiene un precio, literalmente. Una evacuación médica puede superar fácilmente los $30.000. En casos más urgentes, 100.000. Con seguro. Sin seguro, se convierte en una deuda impagable. Los pueblos nativos tienen acceso al Indian Health Service, un sistema federal, pero está sobrecargado. Hay colas para todo. Las cirugías simples tardan meses. Las consecuencias se reflejan en las cifras. La esperanza de vida entre los nativos es menor. La tuberculosis es 7 veces más común que en el resto del país, y las enfermedades respiratorias son comunes entre los niños que viven en casas mal aisladas, con moho y sin calefacción adecuada. Y está la salud mental. Alaska tiene la tasa de suicidio más alta de Estados Unidos. Entre los jóvenes nativos, las cifras son aún peores. El aislamiento, la oscuridad en invierno, la falta de apoyo psicológico, es una mezcla peligrosa. Aquí, incluso un problema sencillo puede convertirse en una tragedia.
Debido a la gran distancia, el sistema es frágil y para los pobres, cualquier gripe puede convertirse en una tragedia. Número 9. Políticas públicas. ¿Hay ayuda? Sí, pero casi nunca es suficiente, y casi nunca llega a donde más se necesita. La bonificación del petróleo, de la que todo el mundo habla, el llamado Permanent Fund Dividend, existe desde los años 80. En 2024, cada habitante recibió $1.702, que se cambian por el coste de la vida. Como hemos visto a lo largo del vídeo, también hay programas federales, SNAP, Medicaid, WIC, todo ayuda. Pero entre registrarse, ser aprobado y poder utilizarlo, hay un enorme vacío, sobre todo en las zonas aisladas. Hay personas que viven tan lejos que ni siquiera pueden acceder a las prestaciones que, en teoría, les corresponden. Lo que acaba funcionando, en la práctica, son las redes locales. Iglesias, ONG, voluntarios. Donan comida, mantas, a veces medicamentos. Pero eso es un parche, un alivio momentáneo. Cuando pasa la tormenta, el problema sigue ahí. El gobierno estatal incluso intenta algunas iniciativas, como incentivos para que los médicos trabajen en el interior o programas de vivienda rural. Pero falta dinero, falta alcance, falta prioridad. Y los que están en el interior, en casas de madera, en aldeas sin carreteras, siguen esperando y tienen que arreglárselas con lo poco que tienen. Sobre el papel, hay programas para todo. En la práctica, lo que llega tarde, es insuficiente o ni siquiera llega. Ser pobre es difícil en cualquier lugar, pero aquí, donde todo está lejos, es caro y está helado, ser pobre no solo es duro, es peligroso y a menudo es inhumano. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿El coste de la comida? ¿La sanidad? ¿El aislamiento? Cuéntanoslo en los comentarios. Y claro, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, suscríbete aquí a Bello Mundo y activa la campana para no perderte el próximo capítulo de la serie que muestra cómo es ser pobre en algún lugar de este mundo. Nos vemos en la próxima parada.